Activistas, siendo las 7 de la noche, estamos ya conectándonos, estamos preparando la plataforma y aceptando a todos los hermanos cooperativistas a esta segunda sesión del tema tan importante, el tema de la resiliencia empresarial. Hoy nuestros expositores expertos, señor Carlos Caro y Alejandro, nos traen una metodología ya para aplicar llave en mano que espero y de seguro la vamos a poder aplicar en nuestras organizaciones y también en nuestras vidas personales, ¿por qué no? Hoy ya tenemos bastante material, vamos a ver cómo podemos hacer para poder absorber como esponja todo lo que nos tiene preparado nuestros amigos expertos. ¿Okay? Entonces, hoy día nos tocó transmitir, estamos en la bella ciudad de Arequipa, entonces muy contentos de estar en esta ciudad, que siempre nos acoge muy bien, se come muy bien, todo excelente, ¿no? Bueno, Carlitos lo sabe mejor que nadie porque él, bueno, ha nacido en esta hermosa tierra, entonces es doble la alegría hoy día, ¿no? Ahora, si hay unos temitas del internet, por temas de delay, que no estamos exactamente de repente, ¿no? En una zona de repente puntual acá en el hotel, un poquito de tolerancia, pero salimos adelante. Bueno, siendo las 7, nos conectamos ya. Buen Carlos, buenas noches. ¿No? También Alejandro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches a todos. Bienvenido, Carlos, y ya les cedo la palabra porque sé que hoy día tienen bastante material para los cooperativistas y yo voy anotando cualquier pregunta que vayan surgiendo en el chat o acá en mi WhatsApp. Y al final, si da el tiempo, la soltamos, si no, igual les contestamos ya vía la plataforma, ¿no? En los días posteriores, Carlitos. ¿Ya? Perfecto. Te cedo la palabra. No hay problema, a ver. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, seguimos con este tema que habíamos conversado la semana pasada, sobre la resiliencia empresarial. Ahora vamos a hablar de una de las metodologías que usamos. Evidentemente el tiempo no nos va a dar para meternos de lleno a explicarla al 100%, pero sí nos va a permitir tocar los temas que consideramos son los más importantes dentro de este concepto, ¿no? Vamos a hablar de las 4E. Algo les había mencionado en la sesión anterior. Esta no es una metodología, ¿no? Esta es una metodología creada por un señor llamado Verne Harnish. Él tiene un libro llamado Los hábitos de Rockefeller, que básicamente lo que hace es, trata de hacer en metodología una serie de herramientas para que las empresas puedan realmente salir adelante. Nosotros lo hemos mezclado un poco con otras de las metodologías que utilizamos, que son las de John Maxwell, uno de los 10 líderes más importantes en temas de liderazgo, valga la redundancia, pero que consideramos que van a aportar bastante a lo que queremos hablar. ¿De qué queremos hablar esta vez? Empezando por el tema de la resiliencia, las 4 cosas que consideramos que son las más importantes que una empresa debe mirar y que una empresa debe trabajar de manera independiente para poder lograr lo que les decíamos en la sesión anterior. Florecer en el tiempo, pero de manera concisa, de manera ordenada. ¿Por qué se llama esta metodología las 4E? Básicamente porque habla de estos 4 conceptos. Primero, el primer punto del que habla esta metodología es que las empresas deben buscar atraer y mantener al equipo adecuado. Vamos, ahí ya descubrimos cuál es la primera E. Segundo, que las empresas deben crear una estrategia verdaderamente diferenciada de su competencia. Vamos con la segunda E. La tercera E, que esta estrategia debe ejecutarse. Las empresas deben poder proceder a una ejecución sin errores de su estrategia. Vamos con la tercera E. Y por último, la cuarta E. Contar con efectivo suficiente para sobrevivir a las tormentas. Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, poniendo en el contexto COVID esto que nos ha sucedido, el efectivo
ha marcado la diferencia entre las empresas que han podido subsistir y las que no. Independientemente de las ayudas económicas que haya podido dar el gobierno para determinadas empresas, que se han podido acoger algunos otros beneficios, a temas laborales y demás, la caja es la que ha mandado. Las empresas que tenían suficiente capacidad en espaldas por generación de efectivo son las que han tenido una mayor tranquilidad. Y de esto vamos a hablar con mayor detalle en un momento. Primero que nada, equipo. Cuando decimos equipo, lo primero que se nos ocurre es el equipo de trabajo, ¿no? Los trabajadores. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, en nuestra empresa, en nuestra organización, y como lo ha dicho Cristian, incluso en tema familiar, en nuestra familia, ¿quiénes forman parte del equipo? Primero que nada, preguntémonos, los empleados, los trabajadores, el recurso humano, ¿está contento y comprometido con la empresa? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos los líderes de nuestras organizaciones todo el tiempo. ¿Nuestro equipo de trabajo está contento y por ende comprometido con la empresa? Pero siguiente pregunta. Si tú, amigo que me estás escuchando aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco de nombres, Abner, María, Luis, Rosy, Maico, Carmen, Robert, Carlita, Ernesto, usuario PC, no sé quién será, John, Francisco, Roder, ya me estoy pasando de los nombres. Si estuviera bajo tu poder, bajo tu responsabilidad, contratar a toda la gente, volver a contratar a toda la gente que hoy forma parte de tu organización, ¿volverías a contratarlos a todos, sin excepción? Por ejemplo, si estuviera en tus manos decidir contratar o no a tu jefe, al que tienes actualmente, ¿lo contratarías? Si estuviera en tus manos decidir contratar o no a tu compañero de trabajo, a ese que se sienta a tu lado en la oficina, a ese que forma parte del mismo equipo en el que estás tú, ¿lo contratarías? Si tienes un rango de jefatura o supervisión, a tu asistente, si estuviera únicamente bajo tu poder y el de nadie más hacerlo, ¿lo contratarías? ¿Y qué tal con el gerente de tu área? Si fuese tu obligación y responsabilidad contratarlo, ¿lo volverías a contratar? Estas preguntas es importante hacérnoslas, porque primero que nada, y en el tema más humano de todos, está claro que alguno de estos seguramente no quisiéramos contratarlos. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer automáticamente. Si estuviera bajo mi poder volver a contratar o recontratar a una de las personas que actualmente ocupan los puestos que acabamos de definir, y yo no quiero contratarlo, es porque esta persona no está contenta y comprometida con la empresa, o es porque yo tengo un tema personal con esta persona. Esta es una diferencia muy importante que hay que hacer, porque el 90% de los problemas de un equipo de trabajo siempre son por temas extralaborales. Nunca son porque tuve un problema en la forma en la que hemos desarrollado la estrategia. Nunca es porque hemos tenido una forma distinta de ver cómo concebir el producto. Normalmente los problemas dentro de un equipo de trabajo son: me miró mal, me contaron que dijo esto de mí, el otro día me respondió de una manera que a mí me puso incómodo, y determinadas situaciones que son más humanas que del ámbito laboral. Y esto, ¿por qué estoy haciendo esta observación? Porque es muy importante trabajar dentro de nuestra organización este punto, el cuchicheo. ¿A qué quiere decir esto, Carlos? Nada le hace más daño a una organización que las conversaciones de pasillo. Esas con las que te encuentras con alguien en la cocina, cafetería, o en el dispensador de agua, o llegando juntos a la empresa. Oye, ¿sabías que fulanito tal cosa? Oye, ¿sabías que menganito tal otra? ¿Te enteraste que al otro no sé qué historia?
Todos estos comentarios rompen la primera pregunta que acabamos de hacer. ¿Tu equipo está contento y comprometido con la empresa? Al no estar contento y comprometido con las personas con las que comparte, automáticamente va a dejar de estarlo con la empresa, con la organización. Entonces, es función del equipo, del líder, que no es uno, sino que son muchos los líderes que hay dentro de las organizaciones, en todos los niveles, trabajar estos puntos. ¿Quién más forma parte del equipo, de mi organización? Mis clientes. ¿Me desharía de mis clientes actuales? Yo tengo un amigo que tiene una agencia de publicidad y siempre me comenta que él tiene 2 clientes de los que son, digamos, sus clientes más importantes, pero que si él pudiera se desharía de ellos. Y yo siempre le pregunto lo mismo, ¿por qué no te deshaces de ellos? No que mires que son importantes, me dan un poco de caché tener un cliente de este nivel, además me asegura un flujo mensual. Bueno, ¿y por qué no empiezas a trabajar en mejorar esa relación con el cliente? Bueno, porque estos son unos clientes muy demandantes, todo es para ayer, nada les gusta, todo lo que hace el diseñador está mal, todo hay que cambiarlo. Bueno, de repente hay que ver la manera en la que trabajar esto y ahora vamos a hablar de a qué me estoy refiriendo. Otro punto, ¿quiénes más forman parte del equipo de tu organización? Tus asesores, contadores, abogados, tu área de soporte. ¿Son la adecuada para el tipo y el tamaño de tu organización? ¿A qué me refiero con esto? Todas las empresas, bueno, salvo algunas que nacen muy grandotas, las empresas normalmente nacemos pequeñitas, con una idea muy buena, un pequeño equipo de trabajo, 4 o 6 trabajadores contratados en planilla, y poco a poco vamos dando el paso, hasta que llega un momento en el que ya vamos tomando forma, organizándonos, haciéndonos conocidos. En ese momento, lamentablemente, hay que hacerse la pregunta. Por ejemplo, el abogado laboralista que tengo, iba bien cuando tenía 4 o 6 trabajadores, pero ahora que ya tengo una dimensión distinta, que por ejemplo incluso tengo un sindicato de trabajadores, ¿debe seguir siendo el mismo? ¿Debo pedirle que tenga otro tipo de habilidades, otro tipo de conocimientos? ¿O debo lamentablemente mirar hacia otro lado, alguien que pueda darme más soporte porque ya este tema de, por ejemplo, el sindicato me viene ganando demasiadas horas en el día? Mi área de soporte, que antes eran 2 personas que se encargaban de todo el back office, por ejemplo, ¿ya es suficiente? Hoy que crecí, el hecho de haber contratado a una persona más y que sean 3, ¿ya es todo lo que necesito? ¿O de repente necesito formar un área con una estructura un poco más organizada, una jefatura que dirija esta área de operaciones, que dependa de repente de otra gerencia o se cree una gerencia distinta para que pueda trabajar y formar parte de una manera matricial, por ejemplo, las áreas de operaciones de mi organización? Todas esas preguntas hay que irlas haciendo. Este concepto del equipo se resume en esto: personas correctas haciendo las cosas correctas de la manera correcta. Pero para que esto funcione, y volviendo a esto que les comentaba hace un rato, les voy a contar una pequeña historia. Dicen que cuando estaba formándose Estados Unidos, había las fronteras, evidentemente, en la parte sur de Estados Unidos, el límite con México, eran fronteras que, digamos, lineales, que no existían. Y había un delincuente, un gran ladrón, que cruzaba siempre la frontera a caballo desde México y se metía a 4 o 6 casas y robaba absolutamente todo lo que podía y volvía. Y claro, los gringos no cruzaban la frontera y trataban de respetar la situación esperando que el gobierno mexicano hiciera algo. Pero este hombre cada 2, 3 días volvía a hacer lo mismo y se había convertido en un gran ladrón. Lo que no contaban era que había un muchacho que vio exactamente dónde este delincuente guardaba todas las cosas que robaba. Entonces un día el comisario, el sheriff gringo, decide cruzar la frontera con todo su equipo y detienen a este hombre. Entonces lo agarran entre varios y le dicen: o nos dices en este momento dónde tienes todo lo que te has robado o te matamos.
Y el delincuente le decía, pero yo no me he robado nada, no tengo nada, por favor, suéltenme, yo no he hecho nada. Volvían los gringos a decirle, o nos dices dónde está todo, o te matamos en este preciso instante. Y volvía el hombre a repetirles, les juro que yo no he hecho nada, les juro que yo no he hecho nada, por favor, suéltenme, yo no he hecho nada. Así una discusión a gritos en el bar, en esos así de películas del medio oeste, y no se ponían de acuerdo. Habían dos opciones, o que el sheriff y su equipo mataran a balazos al delincuente, o que el delincuente dijera dónde tenía todo. Pero no se ponían de acuerdo. ¿Alguien, por favor, de nuestros asistentes, se le ocurre por qué no se ponían de acuerdo? Pueden usar el chat o abrir su micrófono, como prefieran. ¿Nadie? ¿Alguien que quiera escribirnos por el chat? La pregunta es sencilla. ¿Por qué el delincuente y el sheriff no se ponían de acuerdo? ¿Nada? Ajá, a ver. Por aquí tenemos. Luis Díaz dice, por intereses. María Berrocal dice, todos creen tener la razón. También es cierto. A ver, ¿por ahí alguna tercera respuesta? Ajá, Maico, por tema de orgullo. Puede ser también. Pero les voy a contar por qué este delincuente y este sheriff no llegaban a un punto común. Porque el sheriff hablaba inglés y el delincuente hablaba español. No se olviden, gringo y mexicano. ¿Qué quiero reflejar con esta historia? A veces ambas partes estamos expresando nuestras necesidades, pero no encontramos la forma correcta de comunicarnos. Cada uno dice lo que quiere decir. No me maten, no me maten, no me maten. El otro, dinos dónde están las cosas que te has robado, dinos dónde están las cosas que te has robado. Ambos muestran su interés, pero no se ponen de acuerdo, no porque no tengan la intención, sino porque no hablan el mismo idioma. Es una expresión que usamos mucho, ¿no? No me entiendo con fulano de tal, no hablamos el mismo idioma. Esto es parecido. Sin embargo, dentro de esta historia hay un tercer actor, lo recordarán. El muchacho del bar que veía dónde guardaba todas las cosas que robaba el delincuente. Entonces el muchacho del bar llega a esta discusión y les dice, yo puedo actuar de traductor, yo sé inglés, yo sé español. Ambas partes aplauden y dicen, ok. El sheriff le dice al muchacho, por favor, dile a este hombre que necesitamos saber dónde está todo lo que se ha robado. Y que si no nos lo dice, lo asesinaremos en este momento. El muchacho voltea y le traduce al español al delincuente lo que el sheriff ha dicho. El hombre, muy asustado, le dice, por supuesto, diles que está aquí todo. Caminen 2 cuadras de frente, en la esquina voltean a la derecha, en la primera puerta de color marrón, entran, bajan al sótano y en el sótano van a encontrar una habitación donde está todo. La llave de la habitación está escondida detrás del armario que está al lado de la puerta. Entonces el muchacho que hace de traductor voltea al sheriff y le dice, este hombre me acaba de decir que está dispuesto a morir, mátenlo nomás. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hay alguien que se puede aprovechar del conocimiento. En los problemas de comunicación siempre podremos encontrar a uno de estos, a un traductor que tiene lo que llamamos asimetría de información. Sabe y se puede aprovechar de la información que tiene. En el caso del ejemplo, matando al delincuente, el muchacho es el único que sabe dónde están las cosas que se han robado. Esto es equipo, amigos míos. Sigamos con la siguiente hay un tema, ¿verdad?, que habíamos conversado con Cristian para incluir hoy. El tema del liderazgo. Las organizaciones, como están formadas por personas, requieren de que los líderes, y cuando digo liderazgo y líder no me refiero al CEO o la primera gama de gerentes de una empresa, sino hay líderes en todas las esferas de la organización. Y el liderazgo tiene que ser algo que marque nuestras organizaciones si queremos de verdad despertar la resiliencia. ¿Por qué? Porque si nuestros equipos de trabajo no sienten que avanzamos hacia un mismo norte, hacia un lugar en el cual podamos
hacer de nuestras empresas más sólidas y más fuertes, no vamos a lograr nada realmente. ¿Por qué? Porque no vamos a ver hacia dónde estamos remando. ¿Y qué puntos tenemos que mirar aquí? Primero que nada, hay que desarrollarse a sí mismo para llegar a ser líder, que tiene como el potencial para de ser, que su potencial de ser va a cambiar todo para usted. ¿Qué cosas va a pasar? Lo que John Maxwell denomina las matemáticas del liderazgo. Cuando tú actúas liderando a tu equipo, sumas eficiencia, restas tus debilidades, divides tu carga de trabajo y multiplicas tu impacto. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate en primer lugar, en tu puesto de trabajo. ¿Qué cambiaría en tu día a día si te desarrollas como un líder? Pero Carlos, ¿qué cosa es un líder? Suena muy así a chapita puesta en la solapa de la camisa, ¿no? No. El liderazgo, no olvidemos que es esa capacidad que tenemos de ayudar a los demás a ser mejores y a hacerse mejores. Primera pregunta. ¿Cuáles de estas cosas, de estas situaciones, cuáles efectividades tú puedes agregar? Imagínate sentado en tu puesto de trabajo, a las personas que tienes alrededor. Tú simplemente cumples con tu trabajo, pero una de esas características que tienes, por ejemplo, la capacidad de escuchar, podrías agregarla a tus funciones para ayudar a tu equipo, ser aquella persona que está dispuesta a escuchar y buscar entender y sobre todo generar entendimiento. ¿Qué debilidades podrías restar? Empieza de nuevo con lo mismo. Un comentario que siempre se puede dar en cualquier empresa, en cualquier área. Esa debilidad que tienes, ¿qué tal si la restas? Sácala. Comprometido contigo mismo a poder restar esas cosas negativas que puedes estar dándole a la organización. ¿Esto cómo te ayudará a dividir tu trabajo? Por ejemplo, ya no dedicándome a hacer comentarios negativos, ¿esto cómo me puede ayudar a ser más eficiente? A hacer que mi labor se vuelva mucho más participativa. Y evidentemente, haciendo esto, ¿cómo puedo multiplicar mi impacto? ¿Cómo puedo llegar y ser después de un tiempo quien le diga a alguien más, oye Carlos, pero esos comentarios negativos tal vez no están sumando? ¿Por qué no buscas eliminarlos y poder ir sumando alguna capacidad, alguna destreza, alguna habilidad tuya? Imagínense si todos hiciéramos eso con uno de nuestros defectos. Sacar uno, porque tenemos muchos todos. Sacar uno de nuestras funciones del día a día en el trabajo. Y a su vez sumarle alguna de esas virtudes que también todos tenemos mucho a nuestras funciones en el trabajo. Ahí es donde está nuestra función de liderazgo. No está en la firma de nuestro correo, el área, el puesto que tenemos. El liderazgo está ahí, en cómo poder impactar y sobre todo multiplicar con ese impacto. Siguiente estrategia. Esto de la estrategia esta ruedita no es otra cosa más que la que se utiliza en las normas ISO, las normas de estandarización, que es el Plan, Do, Check, Act, que es pensar, planear, actuar, aprender y darle la vuelta a la rueda. Pregúntense ustedes mismos, cada uno en su sitio, ¿conocen cuál es la estrategia de su empresa? ¿Conocen cuál es la estrategia de su organización? ¿Y se la podrían contar a alguien de su casa de una manera fácil? Si la respuesta es no, mañana, por favor, les pido a todos que le pregunten a una persona que esté en un nivel superior a ustedes en su organización, ¿cuál es la estrategia de la empresa? Porque si no sabemos cuál es la estrategia, no sabemos lo que les decía hace un rato, hacia dónde remamos. ¿Soy simplemente una persona que se dedica a ponerle un sello a algo? ¿O soy la persona que valida algo y sabe si ese sello es el correcto o no? ¿O ha dirigido a determinada persona? Imagínense un error, bueno, ahora ya todo es por mail, ¿no? Pero imagínense la función del o de la recepcionista. En una empresa en la que recibe 100 sobres al día.
La función vital de saber a quién dirigirle cada cosa que llega. Imagínense que lo hiciera todo mal. Lo primero que hay que hacer entonces ahí es pensar. Ok, ¿cómo organizamos este puesto? ¿Cuál es la estrategia de este puesto? Bueno, la estrategia de este puesto es poder hacer una distribución eficiente de toda la paquetería que se recibe. Ok, planifiquémosla entonces. Tengamos aquí adelante casilleros por cada área. Y a lo que se vaya recibiendo, pim, 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 lo vas dirigiendo. Ok, empecemos a hacerlo. Se va actuando. No funcionó, miren, aquí hay un pequeño error, ajustemos esto. Ok, ¿qué hemos logrado? Bueno, aprendamos de esto. Empecemos de nuevo, planifiquemos de nuevo. Planifiquemos, actuemos, aprendamos. Eso es la estrategia. La estrategia de una empresa no debe ser algo tan complicado que no pueda ponerse en una expresión de trabajo fácil. ¿Y de dónde debe nacer la estrategia de una empresa? De la base. ¿Y cuál es la base? Los valores centrales de la organización. Por ejemplo, alguien me puede, no, sí o no, nada más. No necesito que me los cuenten todos. Pero alguien conoce realmente de los que estamos presentes cuáles son todos los valores de su organización. Somos 29 conectados. Alguien, por favor, llénenme de sís y de nos a verlos, o solo los que quieren decir sí de repente, por el chat. ¿Quién conoce los valores centrales de su organización? Ay, van llegando todos. Sí, buena. Tenemos varios aquí. Luis Díaz, Julio Chávez, Bester, hasta Herbert, María Berrocal, Almendra. Excelente. Es lo más importante a la hora de planificar una estrategia es saber cuáles son nuestros valores. Porque eso es lo que va a marcar hacia dónde vamos. Si lo que nosotros buscamos es ser, por ejemplo, bueno, me voy a comer un punto ahorita, porque el paso 2 es justamente eso. ¿Cuál es nuestro propósito? Que incluya la misión, la visión y los valores de la empresa. O sea, vamos de los valores a lo siguiente, lo que les iba a decir ahorita. Definir qué somos y qué queremos ser. O sea, qué queremos cubrir y a dónde nos vemos. La misión y la visión. Y los valores. Porque nuevamente, la estrategia tendrá que mirar a eso. Tendrá que mirar a esa visión y decir, ok, queremos llegar a. Y para llegar a, tenemos que, y se va pensando, planificando, actuando, aprendiendo. Y ese ciclo. Y lo siguiente, las competencias centrales. Que aquí, como dice en el texto, que no hay que definir de manera restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos una empresa financiera. Por ende, debemos tener especialistas en finanzas. Sí, para tu core, para la parte más dura. Pero, por ejemplo, necesitas un buen equipo de recursos humanos que de repente tendrá pinceladas de gente de psicología, de administración. Deberás tener un área de marketing que puede tener también gente que conozca de finanzas, pero que seguramente tendrá comunicadores, marketeros, diseñadores. Un área de operaciones que no necesariamente será gente que conozca al 100% de finanzas. De repente son sobre todo ingenieros, tal vez industriales, sistemas, áreas que puedan darte ese soporte para que la máquina se vaya moviendo. Pero el error sería, y se los digo porque yo lo he vivido en una de las empresas que he tenido, no, es que este pata es pata mío. Pero oye, pero no calza mucho con el perfil de lo que estamos buscando. Sí, pero sabes que es buen pata. Hay que darle la oportunidad porque además ha hecho esta función en otro sitio. De acuerdo. Esto puede servir en unas partes, pero hay partes esenciales dentro de la organización donde las competencias que uno tiene que tener son primordiales. Por ejemplo, una empresa que se dedica a inversiones. ¿Qué pensarían ustedes que sería, digamos, cuál sería el perfil convencional de una empresa de inversiones? Pues personas dedicadas al análisis de números, economistas, gente de matemáticas, gente de finanzas. Entonces, las competencias centrales de nuestra organización tienen que estar centradas. ¿Para qué? Para que podamos llegar a cumplir con nuestro propósito, que era lo que hablábamos de anticiparse en la sesión anterior, ¿no? ¿Por qué nos despertamos cada día a trabajar? ¿Cuál es ese por qué que respondemos continuamente?
Pero siempre las cosas paso a paso. Primero, para seguir hablando de este tema, perdón, ¿qué palabras le pertenecen a tu organización en la mente de tus clientes? Por ejemplo, a la palabra búsqueda, normalmente ahora la asociamos a Google. Google no ha creado la palabra, pero lo que hacemos con Google es buscar. Entonces, ¡fup!, se va para allá. Durante muchos años, la expresión la bebida del Perú, ¿de quién era? De Inca Kola, ¿no? Estábamos en la mente de la gente con una palabra que era de la marca. Siguiente, ¿cuál es el territorio y las promesas de la marca? Ok, sigamos con el ejemplo Google. La palabra que yo tengo asociada a mí es búsqueda. Ok, entonces, ¿cuál es tu territorio? Bueno, en el tema Google, evidentemente es todo el Internet, pero ¿cuál es la promesa? De que vas a encontrar el resultado. Quiere decir que mi palabra asociada tiene una acción. Mi palabra es búsqueda, sí, pero lo que te prometo es que vas a encontrar eso que estás buscando. Siguiente, la garantía de la promesa de marca. ¿Qué es esto? Ah, mira, yo soy un buscador. Ah, ok. Entonces, ¿cómo me prometes que vas a lograr cumplir con que yo pueda encontrar todo? Bueno, tengo un desarrollo tecnológico gigantesco con unos servidores tremendos a nivel mundial que permiten que en menos de 0.6 segundos tú puedas encontrar la respuesta a lo que buscas en la web. Perfecto. Después, la estrategia en una frase. Esta estrategia en una frase es lo que va a llevar a tu organización a estar ya, haber cumplido los 3 pasos anteriores. Palabra a la que me asocian, cuál es la promesa y cómo se cumple con esa promesa. Lo siguiente, las actividades diferenciadoras. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo Google. Google no fue el primer buscador que hubo. Yahoo también tuvo un buen tiempo, fue una empresa que también hizo millones. Pero ¿qué pasaba con Yahoo? Yahoo tenía muchas cosas, tenías las noticias, tenías el mail, tal. Tenías una plataforma a la que entrabas y te distraías. ¿Qué es lo que hizo Google? Se centró en una cosa y de ahí, de esa cosa, empezó a responder sus cómos, como se dice ahí. Primer cómo más importante. ¿Cómo logro que la gente encuentre pronto esto? Vamos a desarrollar un algoritmo de búsqueda. El algoritmo de búsqueda es esto que ha hecho que Google tenga estas capacidades. ¿Cuál es nuestro siguiente cómo? Bueno, este algoritmo, para que tenga acceso a toda esta información, tiene que tener una red de información de tal capacidad. Vamos al siguiente. De ahí sale también el tema de los servidores. Y empiezan a salir todos los cómos que están relacionados a nuestros 4 puntos anteriores. Después el sexto. ¿Cuál es nuestro factor X? ¿Cuál es esa ventaja fundamental que va a hacer que pasemos de facturar 10 a facturar 100 y a facturar 1000? Esto finalmente es la capacidad que podemos tener de etiquetar determinados servicios o productos y enlatarlos. ¿A qué me refiero con enlatarlos? Este producto es para este tipo de cliente, este producto para este tipo de cliente. Entonces, ese desarrollo inicial que tú ibas teniendo dentro de tu estrategia, en la cual antes te dirigías a cada cliente de manera individual y creabas algo de manera individual, bueno, ahora vas a buscar, resulta que ya no tienes un cliente al que le haces esto, sino ya tienes 20, 30, 50, ok, empaquetémoslo. Y eso va a hacer que la venta y el desarrollo sean mucho más eficientes. Ya no pasas a ofrecerle a 10, sino 40, a 200, a 1000, y vas creciendo. Y por último, la utilidad de este producto, que finalmente es tu motor económico. Uno dice, ok, ya haber puesto esto en una estructura enlatada me genera un X% de margen. Ok, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Yo quiero mantenerme con este producto siempre con un margen del 10%? ¿O quisiera que dentro de 10 años esto se haya convertido en un margen de 13%? Ok, para subir esos 3%, a ese 3% adicional, ¿qué debo lograr? ¿Qué pasos tengo que dar? Por eso es importante tener el número, para poder, el punto 6, para después poder medirlo y
generar lo que nosotros le decimos en el punto 7, la magia. Ese copiar y pegar que te permite crecer de manera indefinida. La siguiente E, la ejecución. Hasta ahora hemos hablado de la cultura, el liderazgo, los equipos, algunos pequeños tips para ayudar a que nuestros equipos funcionen de una manera más articulada y planificar qué es lo que queremos hacer. Sí, pero hasta ahí no se genera plata. Vamos a ejecutar para de verdad empezar a ver si funciona todo lo que estamos contando o si simplemente son lindas teorías. Primero que nada, necesitaba un poquito de agüita. Priorizar. Yo una vez tuve un jefe hace ya más de 15 años que decía que todo era importante. Y es cierto, en una organización todo es importante. Pero hay cosas que son prioridades número uno. O sea, esas a las cuales no les puedes quitar el ojo en ningún momento. Por ejemplo, tu propósito central. Esa palabra, idea, discurso que impulsa a tu empresa. Por ejemplo, en Protegia. ¿Qué es lo que buscamos en Protegia? Despertar la resiliencia de las organizaciones con las que trabajamos. Así de sencillo. ¿Qué hacemos en Protegia? ¿Cuál es nuestro propósito central? Despertar resiliencia. Siguiente, ¿cuál es nuestra meta como empresa de 10 a 20 años? Ya en el paso anterior dijimos, ya con esto puesto de esta manera, se trata de ir creciendo. Si no miras tu horizonte, si no miras tu futuro, no vas a ver nunca a dónde llegar y en el camino te pierdes. Un ejemplo claro, en el bosque, si tú no miras hacia dónde, por ejemplo, hacia la montaña a la que quieres llegar, y simplemente caminas mirando hacia el piso, nunca vas a salir del bosque. Tienes que tener claro cuál es tu objetivo para poder ver cómo llegar. Y esto, Jim Collins, que es un capo en el tema de manejo empresarial, siempre dice que la meta de la empresa nunca puede ser revisada cada 3 o 6 meses o cada 12. Las metas de la empresa se deben revisar semanalmente. ¿Por qué? Porque cualquier pequeña desviación nos puede hacer terminar en otro sitio. Y es como las matemáticas, ¿no? Tenemos líneas rectas. Queremos llegar ahí. Pero si no estamos mirando esa línea y esa línea se nos empieza a volver una curva, vamos a tener problemas porque nunca llegaremos ahí. Llegaremos a otro sitio, sí, llegaremos. Pero de repente no es el lugar al que habíamos planificado llegar. El punto del que hablábamos, las utilidades. Este es el principal indicador para nosotros del desarrollo económico de una empresa. Hay muchos indicadores, hay muchos KPIs en los cuales uno puede medir distintas cosas. Pero no nos olvidemos que las empresas han sido hechas para generar ingresos. A veces perdemos eso de vista. La experiencia del cliente, un back office más eficiente, una buena estrategia de marketing son herramientas para tener utilidad. No son un fin en sí mismas. En el momento que el consejo directivo, el consejo de administración, el gerente general y su equipo, quienes sean que tomen las decisiones al más alto nivel, pierden de vista que el motivo principal es la generación de utilidad, empezamos a tener problemas. Todas las herramientas, todas las ideas y todas las oportunidades que podamos ver alrededor tienen que ser variables que nos ayuden a mirar cómo se mueve la utilidad. Siguiente, tu promesa de marca. Tu promesa medible es más importante que ofrece la empresa. ¿Cuál es esa promesa que tú le haces a tu cliente y que nunca vas a dejar de cumplir? Eso tiene que estar muy marcado, porque eso es lo que tu cliente, que es quien va a darte el dinero y quien va a través de quién vas a facturar y es quien te va a generar la utilidad, es lo que va a comprar. Las empresas pueden ofrecer 1.000.000 de cosas, pero como discutíamos un día con Alejandro hace no mucho, la gente a veces cree que es Steve Jobs,
que vamos a crear un producto y todo el mundo lo va a querer, cuando es al revés. Tenemos que responder con nuestro servicio o producto a una necesidad. Y esa necesidad es la promesa de marca. Hace poco, ustedes deben haber visto en las noticias, falleció el fundador de esta empresa, Zappos. Zappos es una empresa, que los que la han podido ver, es una empresa que vendía zapatos y zapatillas online. Y cuando tú hacías una compra online en Zappos, lo que te llegaba un correo en el cual decía, si estabas dentro del territorio norteamericano, llegaba un correo diciendo que en un máximo de 7 días ibas a recibir tu par de zapatillas. En un máximo de 7 días. Pero ¿saben cuál era el ratio promedio bajo el cual Zappos llegaba a entregarse a las zapatillas? 3 días. Entonces, ¿qué sucedía? Tenías una persona que había comprado sus zapatillas el lunes, bajo esta web, y decía, bien, el otro lunes las tendré. Sin embargo, el miércoles estaban en la puerta de su casa. ¿Qué creen que se generaba con eso? Las tuve antes. Qué bien, me llegaron pronto. Imagínenlo al revés. Te prometo que te llegan en 7 días. Llegó el día 7, no llegaron. Llegó el día 8 y dices, bueno, de repente hubo tráfico ayer, no llegó. Pasa el día 10, no te llegaron. Pasa el día 12, nada, te llegan el día 14. Automáticamente dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que llegue tan tarde? Las zapatillas no son otras, siguen siendo las mismas que compraste. No te han costado más por llegar más tarde, por ende tu pérdida económica, pues en 15 días habría que calcularla. Pero ¿dónde está tu fastidio? En que la empresa no cumplió con su promesa de marca. Eso es lo que tienen que buscar todos. Todas las empresas tienen que tener una promesa de marca, porque es bajo ese concepto, bajo el cual se va a mover esa estrategia que ya se puso en papel y que ahora toca ejecutar. Siguiente, tener un número crítico. Muchas veces empezamos con la empresa y nos olvidamos de hacer nuestro modelo de negocio. Por más que seamos una empresa que tiene muchos años. ¿Cuál es mi punto crítico? ¿Cuál es ese número al cual yo tengo que llegar de todas maneras? En economía, cuando hacemos nuestras curvas, es el P por Q, el precio por cantidad. Ese punto en el que se cruza la oferta y la demanda y que nos da el famoso punto de equilibrio. Ese es otro tema importante. ¿Este punto de equilibrio está bien calculado? ¿Cubre todos mis costos fijos? Entendamos que los costos variables, que son una curva que crece, irá creciendo en la medida que hay una demanda mayor. Pero tengamos claro esto. Tener un número crítico. Yo trabajé hace muchísimos años en una empresa que importaba y vendía automóviles. Y todos desde nuestro sitio veíamos la oficina del gerente general, que era uno de los dueños además. Y lo único que veíamos de la puerta de la oficina del gerente general era una pizarra en la cual él anotaba el primer día del mes la cantidad de carros que se tenían que vender. Así de sencillo. Este hombre no ponía nada más. Pero nos tenía a todos mirando, cada vez que volteábamos hacia su oficina, sabíamos que ese mes teníamos que vender, por ejemplo, 300 carros. Yo me encargaba de concesionarios de provincias, entonces tenía que, en mis viajes a provincias, incentivar a los concesionarios, armarles algunas promociones para poder llegar a ese número. Pero porque yo era parte del equipo de ventas. Pero ese mismo número lo miraba Finanzas. Y Finanzas lo que estaba mirando cuando veía ese número era que tenía una cantidad de costos por aquí, y tenía los ingresos por acá. Y le respondía a ese número, claro, necesitamos vender 200 y vamos en 120. Teníamos que llegar a crecer. Operaciones decía, caramba, si hay que vender obligatoriamente al menos 200 carros, tengo que tener listos mis PDI, mis áreas de entrega de vehículos disponibles para esta cantidad. Mira, que este mes, si la meta es tan alta, 200 no era una meta tan alta, pero vamos a asumir que bajo ese número, si hay que lograr ese número, yo necesito un asesor más de servicio para que pueda estar disponible en las horas que tenemos picos,
Entonces, todos miramos al número crítico. ¿Pero qué es nuevamente? Prioridad. Estos puntos no los debemos perder. Yo creo que si hay algo valioso en esta presentación, es esto que estamos mirando. Estas prioridades no son prioridades inventadas o algo que digamos, vamos a ver cómo nos sale. Estas prioridades que están aquí, todas las empresas las tienen que tener por igual. Y es aquí donde generan valor. Otro tema, en ejecución, el Big Data. Todas las empresas tienen información. El problema es que la mayoría no se da cuenta. ¿Para qué nos va a servir el Big Data? Pues el Big Data nos va a servir sobre todo para entender a nuestro cliente. Normalmente cuando segmentamos a un cliente, ¿en qué pensamos? Alguien, por favor, hagamos un pequeño ejercicio con los que están presentes. Igual, por el chat, como siempre. Ayúdenme a segmentar nuestra base de datos de clientes. ¿Qué características podemos utilizar? Miren, yo doy la primera. Sexo, masculino o femenino. Lo voy a poner en el chat. Masculino o femenino. ¿Qué otro? Edad, Astrid, perfecto. ¿Qué otro? Rangos de edad. Todo el mundo está pensando en el rango etario. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Nivel de ingresos, excelente. Otra característica. Estado civil, claro. Otro por ahí. Una más y seguimos. Cantidad de hijos. Claro que sí, actividad económica. Julio Trinidad, has dado en un punto importantísimo, pasatiempo favorito. Heber, ocio. Claro que sí. Hoy día el Big Data ya no nos da lo que nos da un Excel. Ya no podemos usar un Excel, en el cual, por ejemplo, podemos tener la edad, la profesión, el lugar, ¿no? Hoy tenemos que mirar al cliente en base a las necesidades que le resolvemos. Por eso me gustó mucho lo que ha puesto Julio, pasatiempo favorito. ¿Qué pasaría si de nuestra base de datos logramos descubrir que tenemos, por ejemplo, un 10% que les gusta determinado pasatiempo? Por ejemplo, la lectura, libros en general. Podríamos crear dentro de nuestra propuesta de valor un servicio o producto para este tipo de gente. Mira que, por ejemplo, como pone Heber, ocio. Resulta que mezclemos ocio con cantidad de hijos. Mira, a este otro grupo de clientes les podemos resolver otra necesidad. ¿Dónde pasan tiempo con sus hijos los fines de semana? Y en cada nueva solución que vamos dando, vamos marginando, vamos ganando. Volvemos a lo de hace un rato. Miren, ahí me fui. ¿Cuál es nuestro propósito? Por ejemplo, dar soluciones a las empresas en el mercado del crédito, ahorro y crédito. Bacán, por poner eso, ¿no? ¿Dónde nos vemos a 10 años? Teniendo una cantidad X de clientes tal. Utilidad por X. Este factor es lo más importante. ¿Cómo logramos hacer plata? ¿Cómo logramos hacer ganancias con esta idea? Nuestra promesa de marca, por ejemplo, la promesa de marca medible. Estaremos contigo en el momento que más lo necesitas. Por poner ahorita deberíamos hacer un ejercicio de un par de horas para esto. Pero eso convertirlo en algo medible y llegar a nuestro número crítico. De eso al Big Data hay un paso. Como les digo, ya no es momento de usar Exceles. El Big Data nos puede, digamos, con buenos sistemas, con herramientas potentes, podemos lograr
segmentar a nuestros clientes de distintas maneras, muy diferentes. Otro día podríamos hacer un ejercicio de segmentación, eso sería lindo. Aunque creo que debería ser por cada empresa por separado, porque cada empresa tiene su propia visión, pero sería un ejercicio bien interesante. Pero el Big Data no se queda solo en la segmentación. Por ejemplo, hasta hace unos años, la contabilidad de las empresas era estática. Era una contabilidad de fotografía, ¿no? A ver cómo hemos hecho, cómo hemos ido en el mes. Y en muchos casos, cuando la contabilidad veíamos el ejercicio mensual del área de contabilidad, casi podía tener un tufillo a solamente pago de impuestos, ¿no? Ah, ok, a ver, yo vendí, gasté tanto, ¿cuánto hay que pagar de impuestos? Tanto. Y se estaba simplificando la labor de la contabilidad y llevándolo así hacia el lado. Hoy la contabilidad más el Big Data nos han vuelto predictibles. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedes ir viendo tendencias que antes tal vez no veías cuando tenías sus sistemas en DOS, por ejemplo, hace 15 años que eran los sistemas en DOS de la contabilidad. Hoy sistemas que utilizan macros, que cruzan lenguaje visual y distintas cosas, nos pueden ir diciendo, oye, hace 3 años viene pasando esto estadísticamente en los meses de enero, febrero y marzo. Ajá, preparémonos entonces para que enero, febrero y marzo de 2021 pase algo parecido y cómo vamos a reaccionar. Entonces ahí vamos trabajando eso desde el lado del Big Data, ejecutando igual. Siguiente, efectivo. Aquí viene la parte bonita porque yo creo que todas las empresas al final de la historia lo que buscan evidentemente es generar dinero. Y eso es un tema muy delicado. ¿Cómo generan ingreso a las empresas? Mejor dicho, ¿cómo generan, después de facturar, cómo hacemos que las empresas generen más ingresos? Pues, primero que nada, tenemos que entender cuál es nuestro ciclo completo de conversión de efectivo, el CCC. ¿Qué es esto? Son el conjunto de componentes que hacen que nuestra actividad se convierta en plata. He puesto 4 componentes que creo que son los más importantes, no necesariamente tienen que ver directamente únicamente con las cooperativas o sobre todo con las cooperativas, pero creo que es donde hay más carne para agarrar. Por ejemplo, cuando eres una empresa de producción, de manufactura, tu ciclo de inventario es súper importante. De hecho, hay ratios contables sobre el tema del inventario por eso. Los japoneses sobre este tema crearon para el tema del ciclo de inventario el just in time, ¿no? El justo a tiempo. Una filosofía de trabajo que decía que uno debería tener solo lo necesario en el momento necesario para la producción necesaria. O sea, tratar de reducir los inventarios al mínimo. Y esto funcionó excelentemente bien hasta que tuvimos el problema del COVID, claro, impensado para todos. Pero ¿qué pasó con las empresas que aplicaban just in time? De un momento a otro se vieron sin inventario. Entonces podría ser una empresa que tenía todo para seguir operando, pero no tenías inventario y tu inventario estaba al otro lado del mar. Te venía de China, por ejemplo. Ibas muerto. Entonces aquí hay que siempre hacer un cálculo correcto del nivel de inventario que uno debe tener. Siguiente, evidentemente el ciclo de ventas, ¿no? Cómo tu venta se va convirtiendo en efectivo. El ciclo de entregas, cuando por ejemplo tu venta es contra entrega o con consignación. Este de aquí es el gran problema de todos, creo en este momento es donde más nos han apretado a todos nuestros clientes. El ciclo de facturación y el ciclo de cobranza. Una de las cosas que más hablábamos con Alejandro respecto a este tema, cuando empezó el COVID, fue que se cayeron las cadenas de pago, ¿no? O sea, de un momento a otro, a mí me dejaron de pagar mis clientes, porque a su vez sus clientes les dejaron de pagar, porque sus clientes les dejaron de pagar, y igual yo hacia abajo a mis proveedores les dejé de pagar porque mis clientes no me pagaban. Entonces, ese ciclo de facturación y ese ciclo de cobro, ese gap que, por ejemplo, las tiendas retail no tienen. No, este problema las tiendas retail lo tienen de otra manera. Pero muchos de nosotros vendemos y después cobramos. Y ese después se ha alargado mucho en el tiempo. Cuando logramos optimizar uno de estos 4, o más de uno, automáticamente se genera dinero.
Ya, Carlos, pero ¿cómo se va a generar dinero con que hagas algunos ajustes aquí? Bueno, les voy a explicar. Esto nosotros lo denominamos el poder del uno. ¿Qué quiere decir este ejercicio matemático? Todos sabemos por matemáticas que uno elevado a cualquier número sigue siendo uno, ¿no? Uno elevado a 1.000.000 será uno, al igual que uno al cuadrado sigue siendo uno. Pero ¿qué pasa cuando a ese uno le sumamos un 0.01? Miren cómo cambia el número. 1, 0, 1 a la 365 da 37.8. Ahora al revés. ¿Qué pasa si a ese 1 le restamos el mismo numerito, 0.01? Nos queda 0.99 elevado a la 365, 0.03. En el medio tenemos al 1. Cuando le sumamos una pequeña fracción a nuestro esfuerzo diario, se convierte en 37.8. Cuando le restamos una pequeña fracción a nuestro esfuerzo diario, pasa de 1 a 0.03. ¿Dónde podemos hacer la diferencia en nuestras organizaciones con el poder del 1? Por ejemplo, en el precio. Se puede aumentar el precio de los productos o servicios en 0.01 y automáticamente tenemos un poco más de ingresos. Podemos aumentar el volumen de venta en 0.01, pero manteniendo el mismo precio. Generamos más ingresos. Al revés, los costos de nuestros productos, directos o indirectos, reducirlos en 0.01, generamos más caja. Nuestros gastos de operación, igual. ¿Qué pasa si contratamos un gran sistema que evita que tengamos tiempos perdidos? Reducimos en 0.01, ahorramos en costos operativos. ¿Qué pasa si mejoramos nuestras cuentas por cobrar una a la vez en 0.01 al día? Generamos mayor caja. ¿Qué pasa si mejoramos nuestro inventario sin tener inventario de sobra? Se reduce el inventario y se reducen nuestros costos de inventario. ¿Y qué pasa si nuestras cuentas por pagar las negociamos de una manera ética con nuestros clientes y las retrasamos en 0.01? Se retrasa el pago a acreedores. Hasta aquí hemos hablado de las 4E. Por supuesto, ha sido un pincelazo muy corto. Esto es una metodología que cuando la aplicamos en empresas toma alrededor de 25, 30 horas, un trabajo de 4 meses en promedio para poder sacar adelante todo esto. He tratado de ponerles muy en resumen este tema, pero quería, y lo conversamos también con Cristian hoy, a raíz de una pregunta que hicieron la semana pasada, he querido darles un pequeño bonus track. Alguien preguntó la semana pasada respecto al tema del error, ¿no? Si el error se debía penalizar o no, y qué cosas se debería hacer sobre eso. Bueno, nosotros creo que todos conocemos una frase que dice: a veces se gana, a veces se pierde. Una de las metodologías que usamos de John Maxwell es una llamada a veces se gana, a veces se aprende, ¿no? Cambiando ese a veces se pierde por a veces se aprende. Y aquí tenemos algo para mostrarles muy cortito que creo que puede responder con mayor detalle a la pregunta que se hizo. ¿Es válido equivocarnos en nuestras organizaciones? La respuesta no necesariamente es sí, pero el depende lo vamos a aterrizar en 4 escenarios. Vamos a definir 2 puntos. Creo que lo del medio, la zona de confort, todos sabemos que es la zona de confort, ¿no? Ese espacio en tu vida laboral, personal, profesional, en el cual estás cómodo, ¿no? Dentro de eso prefieres no moverte porque estás muy comodín, ahí tranquilo, sin que nadie te fastidie, ni más ni menos. La zona de fortaleza de una persona es ese espacio de capacidades que tienes.
Por ejemplo, me gusta mucho a mí dar charlas, hablar sobre temas y lo disfruto mucho y tal. Entonces, esa es una fortaleza. Entonces vamos a mirar estos 4 escenarios. ¿Qué pasa cuando yo estoy fuera de mi zona de fortaleza? ¿Qué quiere decir? Quiero meterme en algo en lo cual yo no soy fuerte, en algo en lo cual de lo cual yo no sé. Por ejemplo, vamos a suponer que yo a partir de mañana pues he decidido dedicarme a la cocina y a mí hasta el agua se me quema, vamos a decir. ¿Ok? Entonces, la cocina como tal está fuera de mi zona de fortaleza. Pero digo, no, vamos que yo puedo, he decidido salir de mi zona de confort y a mí no me para nadie. Entonces, fuera de mi zona de fortaleza, queriendo hacer algo de lo cual no tengo habilidad, salgo de mi zona de confort, el resultado evidentemente va a ser tener un mal rendimiento y aquí ganar en el primer término es imposible, porque esa comida mal hecha no me la va a comprar nadie, ni mi madre. Siguiente escenario. Sigo con el ejemplo de la cocina. Una habilidad que no tengo, pero digo, bueno, yo estoy dentro de mi zona de confort, así que aquí he decidido hacer unos menús para mis vecinos, solo a ellos, ¿no? Total, son mis vecinos de toda la vida, ¿qué me van a decir si comida es comida? El resultado, rendimiento mediocre, evidentemente, y de nuevo, ganar es imposible, pero ya no por la actitud de mediocridad misma, sino también por la falta del conocimiento. Ahora al revés, lo que dije hace un rato, que se supone que disfruto mucho dando charlas y soy muy bueno en eso. Bueno, esa habilidad, dar capacitaciones, hacer coach y demás, está dentro de mis fortalezas. Pero estoy dentro de mi zona de confort porque soy asesor de 4 empresas, las 4 me pagan entre todas más o menos lo que yo necesito, pues ahí voy bien. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues tener un resultado bueno, un rendimiento bueno, y puede que gane. Es posible, porque por ahí de repente una de estas empresas me recomienda con alguien más y, caramba, qué bueno, mira, voy a tener 5, gano un poco más y tal. Pero ¿dónde debemos estar y dónde nuestros líderes deben llevarnos a todos los miembros de una organización? A este lugar. Todos debemos estar dentro de nuestra zona de fortaleza, identificando eso en lo que somos realmente buenos y salir de nuestra zona de confort. Como dice en una frase que escuchamos siempre, salir a comernos el mundo. Tenemos la habilidad, tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento y ahora además le sumamos que tenemos las ganas. ¿Qué es lo que va a suceder? El rendimiento va a ser estupendo. El rendimiento va a ser full. No solamente porque nos va bien, sino porque disfrutamos lo que estamos haciendo y hemos decidido hacerlo con todo. En ese momento, ganar es continuo. Entonces, ¿es válido equivocarnos? Sí, pero a nivel empresarial, nuestros errores dependerán de que nuestros líderes nos ayuden a definir cuál es nuestra zona de fortaleza y cuál es nuestra zona de confort. Y con eso llevarnos al punto del último escenario, donde podamos dar todo de nosotros. Y eso, amigos míos, por hoy. ¡Ay! Me había olvidado. Solamente ya como hemos terminado la segunda sesión, quería simplemente recordarles que todas nuestras metodologías se basan en estas 3 certificaciones con las que contamos en el equipo. La certificación de gestión de riesgos de la ISO 31000, la de John Maxwell Team, que ya lo hemos conversado, les he puesto un par de ejemplos, somos miembros certificados de John Maxwell Team, y esta, la ICOR, que es la organización más importante en temas de resiliencia organizacional, de la cual, además de formar parte, estamos también certificados. Y con eso, muchísimas gracias, y quedo a sus órdenes, Cristian, para cualquier pregunta, duda, consulta o reclamo. Muchas gracias, Carlos. Reclamo no hay ninguno, ninguno solo. Lo que hay es mucho agradecimiento y
Y sí tengo consultas acá, al menos en el chat en mi WhatsApp del equipo también que me acompaña, ¿no? Que me acompaña en las consultorías y me Ajá. preguntan algo acerca de la estrategia. Si la estrategia, Ujú. ¿estás de acuerdo que se debe plantear, se debe generar de arriba para abajo y se debe implementar, ejecutar de abajo para arriba? Esa es como una pregunta un poco teórica quizás. A ver, la estrategia evidentemente tiene que venir de las cabezas de la organización. Eso está claro, ¿no? Digamos, al final de la historia, toda organización es una pirámide y la gente que está en el apex, en la parte más alta de la pirámide, son las personas que deben ejecutar, deben crear y hacer seguimiento a a la estrategia. Sin embargo, la estrategia también considero que debe venir de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la comunicación en una organización siempre es hacia los costados y hacia arriba. Hacia los costados y hacia arriba. Entonces, cuando tú chorreas la estrategia, tú lo que vas a lograr es que esas preguntas sean preguntas eficientes. Si tú esperas que la gente simplemente reciba un manual y una capacitación de un par de horitas en recursos humanos cuando entra a la organización, sus preguntas van a demandar más tiempo de respuesta de lo normal. Entonces, al final, como te digo, todas las preguntas en una organización son hacia los costados y hacia arriba, y todas llegan hacia un solo punto, ¿no? Que es la plana gerencial. Entonces, es la plana gerencial la que tiene que analizar. Si las preguntas son preguntas que están yéndose lejos de la estrategia, es porque ese equipo, esa plana gerencial, esos creadores y generadores de la estrategia, no la han sabido desagregar escalón por escalón. Gerentes, jefes, supervisores, analistas, ejecutivos, asistentes. O sea, ambas cosas van de arriba hacia abajo. Perdón, Carlos. Sí. No te escuchábamos. Ah, ok, sorry. Tenemos una pregunta acá en el chat del A Zoom. ver. A ver, nos pregunta Ever, ¿cuál es el nivel de importancia que tiene la carencia de recursos en la formulación de estrategias? Heber, solamente para poder ajustar, ¿te refieres a carencia de recurso económico, dinero? Ever, sí, ok. Eso es lo menos importante de todo. O sea, el dinero es la consecuencia de una buena estrategia. Por eso las E van en ese orden. Primero, tener un buen equipo. Luego, generar una buena estrategia. Pueden ser dos personas, ¿ah? Alguien con una buena idea y un buen operativo, que sea quien lo ayude a sacar adelante. Luego, ejecutar la estrategia. Y esa estrategia va a decir, bueno, nosotros dos, mira, yo soy muy bueno, sigamos con el ejemplo de las capacitaciones y consultoría. Yo soy muy bueno en la consultoría, mira, tú fulanito te vas a encargar de toda la parte operativa de lo que va demandándonos el cliente y yo voy saliendo a la calle a ofrecer y a hacer la consultoría. Muy bien, ya, vamos a ejecutarla. La ejecución puede seguir siendo sin un sol en el bolsillo, hasta que llegue ese primer cliente que lo que va a hacer es generarte efectivo. La estrategia no debe estar limitada por la cantidad de efectivo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ha quedado claro también, Carlos, la importancia del cliente, ¿no? De entender con la Big Data y todas las tecnologías que se vienen, entender los Ajá. dolores, las necesidades para plantear estrategias y resolver problemas. ¿Qué papel Sí. juegan los proveedores y los partners estratégicos de las empresas? Mira, tú has usado una palabra que es clave. Para que una empresa del tipo que sea dé el paso siguiente al crecimiento, tiene que considerar que sus proveedores son sus partners, en todo el sentido de la palabra. Si tú ves a tu proveedor como un proveedorcito ahí al que cuando quiero le pago, cuando quiero no, le exijo mucho y lo fastidio mucho, al momento que tú quieras dar ese paso no vas a tener ese compañero de viaje. Tu partner, sea
la persona que te provee las tintas de la impresora, o sea el estudio contable, tienen que sentir que te están aportando valor y que tú estás valorando eso. O sea, el rol de liderazgo, cuando hablábamos de equipo, recuerda que no solamente hablábamos del equipo de trabajo, sino también hablamos de esos externos. Esos externos, los asesores, los coaches, los abogados, los contadores, las áreas de operaciones, todas tienen que sentirse partners, tienen que sentirse jugadores de tu organización, porque ellos son los que te van a ayudar a dar el salto. Ninguna empresa crece sola. Perfecto. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Yo añadiría a la impecable exposición de Carlos y justo en ese tema de partners y de formulación de estrategia, que digamos la ausencia o abundancia también puede ser de recursos, no determina que uno tenga ni el mejor partner ni la mejor estrategia. Yo creo que uno tiene que tener bien claro su negocio, tiene que tener bien claro qué es lo que aporta y lo que hace distinto y lo que hace que sus clientes lo prefieran, y sobre la base de eso soñar desde la cabeza, o sea, y la parte de sueño puede ser todos integrados, de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, lateral, etcétera, pero luego que ese sueño se defina, la ejecución tiene que cuidarse mucho, ¿ok? En que esté aterrizada en función de los recursos. Ahí sí converso con lo que dice Heber, pero no en cuanto al diseño. Es decir, yo tengo el diseño en mi casa y ahorita me alcanza para hacer la loza, pero no voy a dejar de soñar con mi casa y no voy a dejar de estar enfocado en mi casa. Y mis proveedores, que tienen que ser partners, a lo que se refiere Carlos, es que tienen que estar alineados a ese sueño y tienen que empujarme y tenemos que empujarnos a alcanzar ese sueño. Entonces, yendo a la parte de socios estratégicos en tecnología, estos socios en tecnología o en finanzas o en riesgos o en resiliencia, estos socios tienen que empujarme alineados a mi sueño y a mi nivel de recursos a alcanzar ese sueño. Y ahí es lo trascendental de tener la diferencia entre, sin menospreciar, por favor, al maestrito que te parcha una fuga de un caño, con el gasfitero que te entiende, señor, usted tiene un problema porque ya todas sus tuberías están muy viejas y acá hay que hacer un tema estructural, pero vamos yendo por partes. Que ve toda la figura completa y ve todo el problema completo y ve hacia dónde quieres llegar. ¿Ok? Entonces yo creo que los socios estratégicos que decidamos tener como cooperativa, y no importa si eres el banco más grande, la cooperativa más grande, o el banco más chico, la cooperativa más chica, son trascendentales, Cristian. Y ahí, como les contaba la exposición pasada, he tenido la grata e ingrata experiencia de estar en instituciones en las cuales había los recursos, se invirtieron los millones y luego no se llevó a ningún lado con los desarrollos y los proyectos. ¿Por qué? Porque el levantamiento de información inicial y el entendimiento de esa figura y ese sueño y del entendimiento de los recursos y de dónde se quiere llegar no fue el adecuado para que luego el cómo pueda traducir esa visión. Por tanto, el trabajo con los partners, recogiendo lo que dice Carlos, hay que elegir sabiamente quiénes y luego estrechar y entrelazar objetivos para caminar juntos, ¿no? Ese camino juntos puede ser en etapas, en función de los recursos, como bien preguntaba Heber, sí. Yo creo que ese camino tiene que ser muy consciente del nivel de recursos, el nivel el momento de la institución. Pero no es cuestión que uno llama a una contraparte para que te parche la llanta y chao, nos vamos. No. Llamamos a una contraparte para que nos acompañe toda la carrera, ¿no? Excelente las respuestas, muy aclaradoras. Tengo una pregunta acá también que me hacen sobre el tema de las estrategias. La definición de largo plazo, el corto plazo, ¿es por cada empresa según cómo lo vaya intuyendo o es de acuerdo al sector donde se mueve? Mira, ahí Carlos nos va a poder ayudar con la parte mucho más conceptual, mucho más académica, mucho más de rigor de evaluación, digamos, a través de estándares internacionales de resiliencia y de riesgos. Yo te puedo hablar de la parte de negocio, con lo cual mi respuesta sería específica a la realidad de cada institución.
o la parte regulatoria, que como cooperativas tenemos una parte regulatoria muy fuerte, que hace que tengas provisiones dependiendo de los plazos, dependiendo, ¿no?, el nivel de los plazos de las operaciones, etcétera, y ahí tienes bien clarito un mes, 6 meses, un año y para adelante. Creo que tu pregunta iba más por el lado de negocio, me parece. En realidad va por ambos lados. Por la parte del negocio queda clarísimo con tu respuesta, Alejandro, pero también había como la duda conceptual en la definición, ya en la parte de la planeación de la estrategia, ¿no? Si el largo plazo para una empresa tecnológica es 1 año o puedo mirar a 5 años, ¿no? Más o menos por ahí iba también el alcance de la pregunta. Bueno, ahí la parte metodológica es súper clara, Carlos. Sí, pero lo que pasa es que como el ejemplo que acaba de poner Cristian sobre las empresas tecnológicas es bien claro, ¿no? Por ejemplo, antes tú podías tener productos que no tenían obsolescencia tecnológica, ¿no? Ese matrimonio que se casaban felices tenían la refrigeradora para toda la vida y la cocina para toda la vida. Hoy cambias de refrigeradora cada 8 o 10 años. Los celulares han hecho que esto también se vaya haciendo más rápido, ¿no? Los celulares, las computadoras mueren mucho más pronto. Los sistemas, con los cambios que hay, por ejemplo, en los sistemas de soporte en los celulares que van actualizándose. Entonces, el corto, mediano y largo plazo debería ser. El corto plazo, pues hasta 1 año, año y medio. Mediano entre 2 y 5. Y largo, pues a partir de los 5 hasta los 10, ¿no? Ya de ahí de 10 años en adelante tu largo plazo se termina convirtiendo en indefinido. Pero a nivel estrategia, tu corto, mediano y largo plazo tienen que ver con tu modelo de negocio, ¿no? Si tú eres una empresa, por ejemplo, que se dedica a la construcción y construir un edificio de 10 pisos te toma 18 meses, tu corto plazo debe ser al menos 19, ¿no? Tu momento en el cual generas al menos una unidad de negocio completa. No podrías tener un corto plazo de 6 meses porque en 6 meses no has logrado cerrar un negocio completo desde la entrega hasta el punto final. Al revés, si eres un retailer, si eres por ejemplo, un distribuidor de Apple, tu venta es directa. El cliente llega un día y te compra. Entonces tu corto plazo puede ser 6 meses, porque en 6 meses, o un Starbucks, ¿no? Por ejemplo, cuando haces un análisis de negocio y de un modelo como el de Starbucks, en el cual compras una franquicia, esos primeros 6 o 9 meses son vitales, porque en la medida en la que puedas transformar en efectivo esa primera inversión de la licencia, es que se va a definir cuál es tu mediano plazo, ¿no? Entonces depende del sector en el que estás. Y esto, Cristian, yo lo combinaría con un concepto súper potente que ha soltado, ha expuesto Carlos y que no nos hemos detenido mucho para no ser muy engorrosa la exposición, pero es el ciclo de conversión de efectivo. O sea, uno de mis grandes dolores de cabeza, pero por otro lado satisfacción en Petroperú fue lograr luego de casi 20 años revisar el ciclo de conversión del efectivo de la empresa. Y como bien dijo Carlos, la progresión geométrica de ahorrar un sol diario es brutal, ¿no? Y contra lo que internamente recibimos de críticas, recibimos rechazo, no sé si rechazo, pero digamos que un poquito de inercia por no hacerlo, luego nos generó la satisfacción de varios millones ahorrados. Yo ahí lo combinaría agarraría ese concepto y lo aplicaría a lo que es la realidad de nuestras cooperativas. Hay que entender bien cuál es el perfil del cliente y la operación promedio. Muchas veces, y acá combinaría perfecto con lo que tú dijiste de los temas de Big Data y de proveedores de tecnología. El Big Data no es otra cosa que lo que nuestros gerentes antiguos o nuestros papás le llamaban el sentir el negocio. Es ponerlo en blanco y negro en un sistema de información que nos diga cuál es ese sentimiento de negocio y poder hacer una referencia ya concreta y matemática a ese tipo de entendimiento. El Big Data es el entendimiento de los números del negocio. Para eso uno necesita especialistas, necesita ingenieros de data, necesitas, que ahora le llaman, ¿no?, data scientists, y necesitas luego hacer un data mining, que es el bucear dentro de la data. Pero todo eso, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir justamente entender el negocio y decir, oye, hacer simplificaciones y saber que tu cliente promedio es un agricultor cuyo ciclo de cosecha es de
4 meses. En 4 meses, entonces, ya combinando con el concepto que ha dicho Carlos, se definió cuál es tu corto plazo. El corto plazo para esa institución financiera será el ciclo de conversión de efectivo de su operación mediante el cliente prototipo, que es ese cliente al cual se ha llegado gracias al entendimiento de Big Data, que no es otra cosa que un agricultor cuya cosecha demora 4 meses. Te demoras 1 mes en evaluarlo y te demoras, ponte, 15 días en cobrarle. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo será el mes de evaluación más los 4 de su negocio más el mes de cobranza, serán 6 meses. Y así, señores, en 5 minutos hemos resumido lo que es Big Data más ciclo de conversión de efectivo más gestión de estrategia. Entonces, eso es lo que hay que luego aterrizar en cada institución, pero que nos permite luego definir claramente qué es el corto plazo, qué es el mediano, qué es el largo. Nos permite claramente entender cuál es tu prototipo de cliente y prototipo de operación para que tú sepas qué es lo que te caracteriza. Me pasaba cuando lideraba el negocio de Interbank que me decían, bueno, pucha, pero el tipo de cambio está subiendo. Y yo decía, bueno, pero a mí, la verdad que al contrario, me tranquiliza. Pero ¿y los clientes que quieren comprar? Sí, tengo clientes que quieren comprar y que ya no van a querer comprar si el tipo de cambio sube. Pero el 45% de mi cartera son clientes vendedores. El otro porcentaje son 20% de clientes compradores y el otro no sabe, no opina porque hacen de las dos cosas. Entonces, el grueso de mi cartera, yo sabía que se beneficiaba si subía. Nosotros como gestores de negocio lo que tenemos que al final del día entender es cuáles son las características principales y comunes del grueso de tu cartera. Y sobre la base de eso vas a poder hacer políticas. La política nunca es perfecta, nunca abarca al 100% de individuos. La estrategia tampoco, pero recoge cuál es el corazón de tu negocio, que define cuál es tu corto y mediano plazo y lo que te permite definir estrategias, definir recursos y luego definir cuál va a ser el objetivo final de toda tu institución. Excelente. Ahora, tengo 2 preguntas como ya para aprovechar al máximo la gran experiencia que tienen en finanzas, seguros, riesgos, con todos los certificados, menos que tiene Protegia y también en SBA Group, 2 empresas, referentes en todo lo que es las finanzas. Me preguntan, un tip, primero una para ti, Alejandro, y otra para Carlitos. Un tip como que, pudieran adoptar los financieros y los que controlan la gestión de tesorería de las cooperativas, algo que ya no pueden dejar de hacer, algo que tú consideres que de cajón debe ir en su accionar diario como para que puedan tener una buena gestión, ¿no? Algo que no pueden, no pueden negociar. No sé, ¿qué de repente algo en tu experiencia? O sea, ¿cuál es un imprescindible de la gestión de tesorería? Es cuánta plata entra y cuánta plata sale. Y ahí no interesan los números, o sea, el centavo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, es la otra frase que Carlos no ha usado porque no le gusta, pero además de la bala, que finalmente a lo que llama es que tenemos que tener capacidad de reacción, y esa capacidad de reacción yo le añadiría que no necesita ser perfecta, simplemente necesita reaccionar. Es decir, si se te está incendiando la casa, salas por la ventana. Es preferible romperte la pierna a morir quemado. Y lo mismo acá, ¿no? O sea, yo ¿qué haría? Yo como financiero, ¿qué busco saber siempre es cuánta plata tengo? Y eso es, ¿cuánto tengo que pagar hoy día y cuánto va a entrar? Muchas veces en el cuánto tenemos que pagar sí lo sabemos porque las facturas las tenemos, o en el caso de instituciones financieras la relación de adeudados, de vencimientos, etcétera, los tenemos, pero el cuánto va a entrar no sabes porque no es una ciencia exacta y no todo el mundo paga la fecha de vencimiento. Entonces, pero sí tenemos un comportamiento histórico de la cartera y más o menos tú puedes asumir que se comporta igual. Entonces, y ahí es cuando yo digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Podemos suponer, y si ya tienes algunos años tú o alguien de tu equipo gestionando esa cartera, el 80% de lo que ha entrado en un día parecido como hoy, 15 de diciembre, muy probablemente vuelva a repetirse este año de nuevo. Entonces, es lo primero que haría. Y una cortita más, siempre tener clara en este país la posición de cambios
de la institución. Ojo, y la posición de cambio se engaña mucho, porque no es que sean tus dólares y tus soles. Tienes que saber también cómo están los dólares y soles de tus clientes. Porque si tú le has prestado soles a una empresa, por ejemplo, de juguetes, pero esa empresa de juguetes importa todos sus juguetes en dólares, si el tipo de cambio se le sube a esa empresa de juguetes, no le van a alcanzar los soles para pagarte. ¿A qué va el ejemplo? Y los que tenemos clientes comerciales sabemos que la campaña navideña se cerró en mayo. Entonces, desde mayo ese cliente ha puesto la orden de compra a 3 soles 30, 3 soles 40. Y está teniendo que pagar esos juguetes ahorita a 3 soles 65. Ese cliente ya ahí nomás ha perdido casi 8% de su factura solamente por tipo de cambio. Y de ese 8%, él te iba a pagar el crédito. Entonces, él ya tiene un problema de pérdida por tipo de cambio de 8% que probablemente te salpique. Ojalá no te deje de pagar, pero tal vez podría incumplirte en algún porcentaje. Entonces, a eso me refiero con tener bien entendida la posición de cambios de tu cartera. Excelente, ya están tomando nota ya todos los cooperativistas, porque en realidad la idea pues es ya ir empoderándonos técnicamente, como habla Carlos, que las habilidades duras en nuestro sector que nos movemos no se negocian, esas tienen que existir y cada vez empoderarnos más. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo le añadiría a eso, Cristian, que, ojo, nada de esto es ninguna ciencia oculta. O sea, yo personalmente, por contarles una infidencia, en Petro, cuando en la mañana se entraba al área de caja a preguntar cuánta plata te íbamos a tener, yo agarraba mi lápiz y papel y sumaba, y les decía, ¿saben qué? Olvídense los centavos, acá díganme más o menos grandes números, ¿ya cuánto bajo? Esta factura, y sumas, restas, y más o menos ya sabes cómo estás, ¿no? Entonces, esto no es ninguna ciencia nuclear, pero sí hay ciertas recomendaciones o ciertas mejores prácticas que, obviamente, Carlos y yo vamos a estar más que felices en reunirnos con ustedes para hacérselas llegar y ponerlas a su disposición. Excelente, Alejandro. Ahora tenemos también una cortita como para Carlos. En la gestión integral de riesgos, Carlos, ¿qué relevancia o qué importancia debemos darle a todo el tema de repente de transferir el riesgo a través de seguros, de empresas de seguros? Bueno, a ver, los riesgos, ustedes saben que lo hemos conversado en la sesión anterior. Con los riesgos que tiene nuestra empresa podemos hacer 3 cosas. Eliminarlos, ¿no? Por ejemplo, una línea de negocios que nos puede traer una pérdida tremenda, la desaparecemos. Eliminarlos. Podemos ver la manera de transferirlos, donde el mercado asegurador tiene una gran parte, o simplemente dejarlos ahí porque son riesgos que no nos van a poner en problemas. Lo que pasa con el seguro es que la gente no ha tomado conciencia, creo, hasta hoy de la importancia del mercado asegurador como tal. Creo que lo conté en la sesión anterior, cuando en marzo de 2017 ocurrió el fenómeno del niño costero, hubo un gran problema. Solamente 2 de cada 10 empresas que visitábamos para ver los siniestros que tenían seguros. Quiere decir que las otras 8 empresas, si no tenían caja, estaban muertas. ¿Por qué? Porque habían perdido, por ejemplo, su cosecha. Porque habían perdido lo que tenían en almacén. Porque habían perdido el acceso a donde iban a ir a recoger la siembra. Porque habían perdido la fábrica de zapatos que se había inundado. Porque habían perdido sus locales. Nosotros tenemos un cliente que es un retailer de ropa deportiva que tiene operaciones en todo el país, y en Trujillo y Chimbote perdió completamente sus tiendas, con toda la mercadería adentro. Y ahí dices, ok, debía haber tenido un seguro. A mi padre siempre repite la misma frase, él dice, es mejor tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Pero ¿qué pasa con ello? No se trata solo de tener un seguro, sino de ver qué cosa te cubre ese seguro, ¿no? Por ejemplo, tengo agencias y mis agencias están bien aseguradas. Sí, y acá déjame interrumpirte, Carlos, porque, Cristian, yo te lo digo como usuario de lo que Carlos va a contar. Esta es la parte más importante, porque la prima tú la puedes renegociar con quien sea.
tú la prima del seguro, cualquier hijo vecino te puede dar una prima del seguro que parece mayor o menor que el que conseguiste por internet, en el supermercado de la esquina, etcétera. La parte valiosa está en encontrar especialistas como la gente que te va a poder explicar lo que ahorita Carlos va a contar, y eso sí me parece como para que la audiencia aproveche, porque lograr tener este nivel de know-how no es fácil, y bichos raros como el señor Caro son pocos. Y a veces me tenías que etiquetar. ¿A qué voy? ¿A qué voy? A lo que se refiere Alejandro es lo siguiente. De hecho, mañana voy a publicar este artículo que se me quedó desde la semana pasada, que se llama "Lo siento, no tienes cobertura". ¿Qué es lo que pasa? Tenemos muchísima gente que tiene una póliza de seguro y cree que con eso no le va a pasar nada más. ¿Qué sucede? Tenemos locales que se les denomina infraasegurados. No, mira, que yo le dije al pata del seguro que me asegurara este local por 100. Pero resulta que pasados 3 años tu local vale 500. Y además tienes 300 de stock de tu mercadería. O sea, tienes un riesgo de 800. Pero tienes contratada la póliza por 100. ¿Qué crees que va a pasar? Solo se te va a pagar 100. Siguiente. Asumamos que tienes la póliza con la suma correcta asegurada, pero no tienes ni idea de las condiciones particulares, que ojo, no son letras chiquitas. Hay mucha gente que dice, la viveza del seguro. No, señores, una póliza de seguro es un contrato en el cual la compañía de seguros te dice a ti, yo te prometo que te voy a pagar si esto se te rompe, pero tú tienes que cumplir con estas 4 cosas. De esas 4 cosas decidimos no enterarnos. Y el día que se rompe lo que tenemos asegurado, decimos, ¿decía eso? No me digan. ¿Que tenía que haber cumplido con esto otro? No puede ser. Y eso pasa sobre todo en locales. Agencias, locales comerciales, tiendas retail, almacenes. No se aterriza el conocimiento de la póliza. Nunca se hace el ejercicio de llevar a alguien que diga, amigos míos, esta póliza te está obligando a ti a hacer esto. Rojo, verde, azul, con una caja en un lazo. Teniendo eso, tienes la tranquilidad del seguro. Nosotros, parte de lo que hacemos, y por eso creo que Alejandro nos denomina bichos raros, es que auditamos las pólizas de seguros. Vamos y te decimos, a ver tu local, que tu local es así, a ver tu póliza, y buscamos que empates. Porque ahí es donde está, Cristian, la resiliencia en la transferencia de riesgo. Que no importa el golpezote que puedas recibir, puedas voltear donde alguien y decirle, ayúdame por favor. Recordarás que decíamos anticiparse, adaptarse, responder. En adaptarse, la condición es adaptarte con lo que tienes a la mano. Tengo a la mano mi póliza de seguros, así que con esto me adapto. Y atiendes de manera correcta los daños que has tenido. Es súper importante el tema de transferir los riesgos. Siempre decimos, a mí no me va a pasar nada hasta que nos pasa, y no solamente transferirlos cumpliendo la formalidad de tener una póliza, sino sobre todo teniendo la oportunidad, por ejemplo, las cooperativas, de convertirse en un canal a través del cual puedan ofrecerle seguros a sus cooperativistas, y que eso a su vez les genere a ellos esa resiliencia, porque les puede pasar lo que dice Alejandro, un tipo de cambio que te trae abajo. Si de ese tipo de cambio, si esa diferencia, de esa pérdida, él te iba a pagar, ¿ahora con qué te paga? Asumamos que no es una diferencia de tipo de cambio, un fenómeno del niño, trae abajo su cosecha. ¿Quién va a responder por esa cosecha? El aire. A ti te tiene que pagar igual y ya perdió la cosecha. Todas estas generaciones de negocio que puede dar el mercado asegurador siempre tienen que mirarse con ojos muy positivos, porque no solamente responden a favor hacia ti que pierdes algo, sino que puedes generarle un beneficio a alguien más. Sí, yo complementaría esto, Cristian, en torno a que esta auditoría de riesgos no es solamente, y esta gestión de riesgos no es solamente una cuestión de contratar o no contratar pólizas. Esta es una cuestión de entender a qué riesgos están enfrentados, se enfrentan expuestos las cooperativas, y ver la mejor manera como gestionarlos. O sea, yo daría un paso atrás a lo que dice Carlos de, ok, ya tenemos el instrumento, la póliza, que por ley tienes que tener, no sé, la de incendios, la de seguro contra todo riesgo, no se me ocurre ninguna otra ahorita,
y ver si esa póliza está si uno está cumpliendo los requisitos que ella tiene. Pero además hay una gestión proactiva y que va antes que contratar la póliza, y a la que se puede llegar mediante una correcta auditoría y capacitación de las cooperativas. Eso es uno. Dos, la póliza y el entendimiento de las implicancias que tiene para que te pueda cubrir. Por ejemplo, qué sé yo, tienes una póliza que te dice que la puerta oye, yo, dueño de la cooperativa o la gerencia dice, no, sí, tenemos póliza de seguro contra robo. Y ojo, amigos, que puede ser así de ridículo el tema. Pero en la póliza de seguro contra robo dice que tienes que poner todas las noches ¿cómo se llama, Carlos? Un cincho, un precinto. Un precinto. Un precinto naranja, como los containers. Todas las noches tienes que hacer un precinto naranja numerado y me tienes que mandar una foto a la empresa de alarmas. Y no la mandaste, pues. Y esa noche que no mandaste, te robaron. Pueden ser cositas así de chicas. Lo tercero, y que lo hemos comentado en la capacitación, pero tal vez no hemos logrado cohesionarlo, es que la resiliencia tiene que ver con volver más fuertes a nuestros socios internos y a nuestros socios externos. Y ya hemos hablado de los socios externos proveedores, pero no nos olvidemos que nuestros clientes también son nuestros socios. Finalmente, al nosotros darles recursos y hacer negocio con ellos, estamos apostando en nuestro futuro y nuestra prosperidad en que a ellos les vaya bien. Por lo tanto, si es que no reforzamos su gestión de riesgos a su vez, estamos nosotros asumiendo riesgos indirectamente. El ejemplo más claro es lo que Carlos ha dicho con el fenómeno del niño. Tienes una cartera que está enfocada en agro, una zona que puede estar expuesta a niño, o una zona sísmica, y no tienes póliza sísmica o póliza contra niño. O la tienes, pero no sabes qué implicancias tiene, qué implicancias hay para que esa póliza pueda realmente cubrir los riesgos. Entonces, esto es un tema que tiene que venir endógeno, tiene que ir desde adentro, pero holístico para toda la cadena de valor. Y es en ese aterrizaje a toda la cadena de valor, tanto a través de herramientas como Big Data, como los proveedores de sistemas, los proveedores de herramientas de gestión, como los clientes, que nosotros podemos, como equipo consultivo, podemos ayudarlos a digerir ese tipo de contingencias para el mejor beneficio de sus instituciones. Así es. Quedó clarísimo y bueno, en realidad me han hecho traer a la memoria una cooperativa cliente nuestra que tenía operaciones en Puente Piedra, y hace unos años se quemó un mercado, ¿no? Tremendo, allá en Puente Piedra, Huamantanga me parece, y por lo menos 1,000 créditos estaban colocados en ese mercado, y ninguno tenía pues esta cultura del riesgo, ¿no? Nada, o sea, no había nada. Entonces, en ese momento fue bien difícil afrontar, pero si hubiéramos tenido ya estos mecanismos que ustedes nos cuentan, de repente el tema se hubiera sacado adelante de una forma menos traumática, de hecho, ¿no? Entonces, es correcto. Ojo, Cristian, y no hay que considerar estos temas solamente como un costo adicional. Acá nosotros como cooperativas prestamos por un costo financiero que ya tiene asumido un riesgo de repago. Ese riesgo de repago, con una gestión adecuada de los riesgos, puede disminuirse, con lo cual al final del día tú podrías terminar pudiendo bajarle la tasa a tu cooperativista, pero sin que eso esté en desmedro tuyo, porque finalmente el riesgo del cooperativista va a bajar. Entonces esto es una gestión bien bonita porque nos permite aprender a todos, optimizar recursos y luego tener pues obviamente más recursos para llegar a más beneficiarios, ¿no? Bueno, de hecho estamos nosotros muy convencidos de todo lo que nos están narrando, y es más, en el MetaFramework cooperativo que propone también Bester Mentoring, bajo el auspicio de Bester Technologies, ¿no? Tenemos ese pilar que es tener a nuestro lado, de todas maneras, partners estratégicos que conocen el mercado tanto en riesgos, en seguros, porque necesitamos esto realmente los cooperativistas. En realidad, eso es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Tenemos que tener de todas maneras los especialistas al lado, como se hace en el primer mundo. Entonces, por supuesto que sí, además que, como ya te he dicho, es sobre esta fibra que se teje toda la trama sobre la que descansa el mercado financiero entero.
Correcto. Nosotros somos la primera fibra, la cooperativa es la primera, el mundo cooperativista es la primera fibra, la primera capa. A más fuerte estemos nosotros, más fuerte va a estar todo el sistema. Excelente, en todo caso, qué mejor, eso nos da muchos augurios para que este año nuevo que se nos viene el 2021, bueno, podamos ya que hemos de alguna manera ya aterrizado esto en un framework, porque es bueno darle metodología, ¿no? Porque si no es también un poco caótico por todos lados, armar las buenas prácticas, adoptar, por decir, esta buena práctica que nos han traído las 4E, ya está, ya de todas maneras ya la estamos tomando para el MetaFramework, para que las cooperativas puedan ir adoptando y lógicamente en esa ejecución van a requerir de todas maneras consultores, expertos, empresas partners, y yo creo, bueno, en el caso de ustedes como Protegia, como SBA Group, estaremos contactándonos el otro año para que, tocando las puertas para que nos puedan dar las consultorías, y ahí apelaremos de repente a una tarifa especial para nosotros los hermanos cooperativistas. Y bueno, y la idea es eso, ¿no? Seguir moviendo la economía, dinamizándola como se hace en primer mundo. No hay otra, como tú dices, no es una ciencia oculta, así funcionan las cosas y el motor es la confianza al final, ¿verdad? Bueno, unas palabras, no sé, finales, Alejandro, Carlos, como para ir cerrando esta sesión que ha sido realmente... Muchas gracias, por mi lado, muchas gracias. Lo segundo es que pierde cuidado que así como hemos dicho que los recursos tienen que adaptarse a la realidad, al objetivo, a alinearse con el gran objetivo estratégico, pero también los proveedores tenemos que alinearnos al nivel de recursos que tengan nuestros socios, cuenta con ello. Y solo para cerrar y ya complementar el agradecimiento que te digo, lo mínimo que podemos hacer es estar 24/7 a disposición. Los bancos, las cooperativas no descansan, así que más bien estos días son de más movimiento porque nuestros clientes necesitan más de nosotros, con lo cual, por favor, si es que hubieran alguna duda, alguna consulta, no escatimen en escribirnos unas líneas, que igual vamos a estar a disposición estos días y con más fuerza aún el 2021. Deseo sí que este año haya sido yo creo que ha sido de crecimiento y aprendizaje para todos. De una u otra forma hemos vivido una experiencia que nos ha permitido redefinir nuestro día a día a nivel personal, familiar, laboral, profesional, y que este año de reflexión, que este año haya servido por una profunda reflexión y sobre la base de eso construir un 2021 más auguroso y beneficioso para todos. A sus órdenes, felices fiestas. Gracias, Alejandro, muchas gracias. A ver, Carlitos, una reflexión final como para nuestro... Sí, no, solamente para complementar un poco lo que dice Alejandro, nuestro objetivo y el motivo por el cual estamos haciendo esta capacitación es porque lo que buscamos es despertar en las empresas esa habilidad que tienen. Nadie quiere que una empresa se venga abajo, nadie quiere que una empresa le vaya mal. Por el contrario, lo que nosotros buscamos es que nuestros clientes y las empresas en general logren despertar resiliencia. En la medida en la que podamos ayudarlos a lograr ese objetivo, nosotros habremos cumplido el nuestro. Que cualquier embate que tengan los pueda agarrar lo suficientemente bien parados para que el día siguiente puedan continuar sin ningún problema. Ese es nuestro objetivo. Así que por lo demás, igual, muchísimas gracias a ustedes, a ti, Cristian, a ustedes por su tiempo de escucharnos todos y nada, felices fiestas, cerramos bien el 2020 aprendiendo, esforzándonos a sacar adelante nuestras organizaciones para que el 2021 venga con todo y lo podamos sacar bien. Muchas gracias eternamente, Carlos, Alejandro, y estamos esperando ese paper mañana. Carlos, te lo paso de todas maneras. Sí, porque todo esto ya tiene que ser lectura obligatoria. Felices fiestas y seguimos en contacto. Igual. Porque esto recién inicia. Gracias. Perfecto. Gracias, Carlos. Adiós a todos. Cuídense. Ya, chao.